hermanos, abrimos nuestras Biblias en un libro en cuya primera sección pocas veces vamos a él. Hay que reconocerlo, es el primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, un libro hermoso en contenido, riqueza gloriosa en testimonios, pero la primera parte, la de las genealogías, casi nunca nos enfocamos ahí. Pues hoy vamos a esa parte, primero de Crónicas capítulo 4, para leer del 1 al 12. Y mientras voy leyendo, algunos se pueden preguntar, pero ¿por qué leemos estos nombres? Porque vamos a llegar al versículo número 9 y 10. Y de hecho sería desde el 1 al 10. Primero de Crónicas 4, 1 al 10. Y dice la bendita palabra del Señor. Los hijos de Judá: Fares, Hezrón, Carmí, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jahat engendró a Aumai y Aladad. Estas son las familias de los soratitas. No es un trabalengua, mis hermanos, esto está en la Biblia. Y dice, y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma e Ibdas, y el nombre de su hermana fue Aselelponi. Pobrecitos cuñados, ¿verdad? Cuando se referían a esta mujercita. Penuel fue padre de Gedor, Eser, padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Nahara. Y Nahara dio a luz a Usam, Efer, Temeni y Astari. Estos fueron los hijos de Nahara. No estoy orando en lenguas, mis hermanos, no, estoy leyendo la Biblia. Los hijos de Ela, Seret, Jezoar y Etán. Cos engendró a Anub, a Sobeba y la familia de Ahargeel, hijo de Arum. ¿Cuántos nombres, verdad? Son nombres hebreos, claro. Pero llegamos a los versículos 9 y 10. Nos encontramos en medio de esta lista de nombres una perla que brota en este texto. Y dice el versículo número 9. De hecho, me gustaría que lo leyésemos todos juntos. ¿Me acompañan? Adelante. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Qué hizo Dios? Le otorgó Dios lo que pidió. El tema de hoy: esperanza para tu porvenir. Padre, te bendecimos, te damos gracias. El que medite en tu palabra es prosperado, dice la Escritura. Es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Necesitamos indispensablemente la obra de tu Espíritu Santo en todos nosotros. Ilumínanos, dirige toda esta reunión, gobiérnanos, Señor, y en lo personal te suplico, Dios, dame de tu gracia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos aprendido, mis hermanos, que meditar en la palabra del Señor tiene obviamente muchos objetivos, pero hoy yo me enfoco en dos. Número uno, mantener viva nuestra fe. Meditamos en la palabra del Señor y la fe crece, se fortalece, se renueva. Pero la Biblia también siempre nos da un recurso sólido, eficaz, para ver el futuro, no de acuerdo a las circunstancias que puedan ser difíciles, no marcado ese futuro, ese destino por los retos y desafíos que enfrentamos, sino encarar el futuro con esperanza. Creo que la Biblia es lo que hace, entre otras cosas, fortalece nuestra esperanza en Dios acerca de nuestro porvenir. Esta oración que registran los versículos 9 y 10 nos recuerda, por un lado, la fidelidad de Dios con su pueblo. Dios es fiel, mis hermanos.
Él es fiel, nunca nos va a traicionar, siempre va a procurar nuestro bien. Él es justo, hará las cosas correctas siempre. Nos recuerda entonces esta oración que Dios es fiel con su pueblo. Pero también esta oración de Jabes nos recuerda esa disposición del Señor para mantenernos en los senderos de su bendición. Esta oración nos recuerda la disposición de Dios para mantenernos en el sendero de su bendición. No importa, mi amado, cómo esté tu vida en el presente, incluso cómo haya venido siendo en el pasado, con Cristo siempre hay esperanza para nuestro porvenir. Después de leer, los conté, 44 nombres en esta lista de Primero de Crónicas 4, pues nos encontramos con los versículos 9 y 10, la oración de Jabes, que se ha hecho popular en las últimas décadas porque es una oración que nos inspira y nos enseña. Es menester decir, muchas veces cuando hay oportunidad, los predicadores cuando preparamos algún tema tenemos que hacerlo, aunque a veces no nos da tiempo para comunicarlo. Me refiero a lo siguiente: cuando uno lee la Biblia, debe uno hacer el esfuerzo de entender el momento histórico en el cual se dio un mensaje determinado. ¿Por qué Dios habló a ese pueblo en particular? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué intención tenía Dios? Y el propósito del libro de Crónicas tiene principalmente 3 ideas. Número 1, afirmar la descendencia de David, de los reyes de Judá y de los sacerdotes que estaban regresando a la tierra de Israel. Después de décadas de cautiverio en Babilonia, ahora el pueblo de Judá regresa a la tierra, y entonces las crónicas y esas listas de tantos nombres, recuerden que no había INE en aquel tiempo. Y una manera de garantizar que las personas tenían la descendencia de los judíos, especialmente los reyes y los sacerdotes, era registrar los nombres y antecedentes y ancestros de todos ellos y descendientes también. Crónicas pues fue escrito con este propósito. Segundo, este libro de Crónicas fue escrito también para hablarnos al pueblo de aquel tiempo, para nosotros también, de las consecuencias de faltar al pacto de Dios. Recuerden ustedes que el Señor en la ley decía: si tú sigues mis preceptos, guardas mi pacto, te seguirán estas bendiciones; si desobedeces mi pacto, te seguirán estas maldiciones. Nos recuerda pues las consecuencias de faltar al pacto con nuestro Dios. Pero número 3, y es donde me voy a enfocar en esta mañana, este libro de Crónicas fue escrito para mantener viva la fe del pueblo de Dios y alentarle acerca de su porvenir. Y ese mismo mensaje de alguna manera también es para nosotros. Me voy a enfocar en 3 ideas, 3 lecciones que podemos aprender de esto que se conoce como la oración de Jabes, de los versículos 9 y 10. En primer lugar, primera lección, que debemos tener la meta de ser ilustres para Dios. Los hijos y las hijas de Dios tienen muchas metas, pero una debe sobresalir en nosotros, mis amados: darle gloria a Dios con nuestras vidas. A eso se refiere el texto cuando dice en el versículo 9, en su primera parte: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Repito entonces, una primera lección que nos da la oración de Jabes es que nos procura motivar a tener una meta en la vida principal sobre otras: ser ilustres para Dios, ser ilustres para Dios, y eso significa darle gloria a Dios con nuestras vidas. Un ilustre es alguien que sobresale. Alguien puede sobresalir por su belleza física, por su poder, por su posición, por sus habilidades, dinero o influencia. Hay muchas formas en las cuales una persona sobresale sobre otras, pero Jabes fue ilustre no para los hombres, sino fue ilustre para Dios. ¿Por qué lo digo? Porque a Dios le plació
dejar en esta palabra que hoy leemos el testimonio de este varón, el testimonio de lo que Dios hace con aquellos que le invocan. Y hablaré en unos minutos de lo que significa invocar al Señor. Hay una tendencia, debemos aceptarlo, en todos nosotros de una u otra forma de pretender agradar, incluso impresionar a los demás para demostrarles que tenemos éxito en lo que hacemos y que estamos en una posición de vida donde estoy avanzando. Tenemos esa naturaleza los seres humanos. Eso tiene sus implicaciones, digamos, aceptables, pero también muy peligrosas. Si nosotros, mis hermanos, no permitimos que nuestra mente y carácter sean renovados por los valores escriturales, nos seguiremos moviendo en esa dimensión. Ataremos parte de nuestra plenitud personal a lo que otros opinen de nosotros y procuraremos entonces agradar a las personas. Si yo le planteara la vida de dos siervos de Dios desde el punto de vista social humano, sobre todo en el tiempo actual, ¿cómo calificaré la vida de un apóstol Pablo y de un apóstol Pedro, socialmente hablando? ¿Qué dirían? ¿Fueron exitosos o fueron fracasados? Porque déjeme le digo, ¿fueron pobres económicamente? ¿Fueron rechazados por gran parte de sus comunidades? ¿Fueron, en el caso de Pablo nos dice la Escritura claramente que lo golpearon, que lo metieron a la cárcel, que un día lo dieron por muerto, que lo humillaban, se burlaban incluso de su presencia física? ¿Qué opinaría una sociedad conforme a los valores en los cuales se rige de una persona así? ¿Lo consideraría un exitoso o un fracasado? Y para colmo lo meten a la cárcel, a un oscuro y húmedo y sucio calabozo, y por los caprichos de un emperador, Nerón, le cortan la cabeza. Insisto en la pregunta, ¿qué pensaría la sociedad contemporánea de un hombre así? ¿Exitoso o fracasado? Pero a los ojos de Dios fue exitoso. Es difícil, ¿verdad, mis hermanos?, adquirir esta perspectiva de la vida, que no importa qué, no importa la manera en cómo Dios conduzca mis caminos en esta tierra, mi propósito y mi objetivo no debe ser agradar a los hombres, debe ser buscarle dar gloria al Señor. Y esto lo entendió el apóstol Pablo. Él testifica en Gálatas capítulo número 1 y versículo 10 lo siguiente, Gálatas 1:10: pues busco ahora el favor de los hombres, que es una tendencia, insisto, que tenemos en nuestra naturaleza humana. Por cierto, es un aspecto de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Qué pregunta tan importante. Es una pregunta retórica, por supuesto. ¿O trato de agradar a los hombres? Claro, hay una medida de agradar a mi esposa, de agradar a mi iglesia, a mis hermanos, de en cierta manera agradar con actitudes correctas, sobre todo con respeto y amor a los demás, pero no debo cruzar una línea donde busque mi vanagloria y el reconocimiento de mi exaltación por los logros. La esencia del testimonio de Pablo en este versículo es que él quiere por sobre todas las cosas agradar a Dios, porque él termina en este versículo diciendo: si todavía yo buscara caerle bien a la gente, no confrontarla con su condición delante de Dios, agradar a sus oídos, mantener una imagen de exitoso, si yo buscara esos valores, entonces de plano Pablo dice: me descalificaría como siervo de Dios, no sería siervo de Dios. Y al apóstol Pedro le fue casi igual, terminó finalmente crucificado también. Y narra, ¿verdad? La tradición histórica no está en la Biblia, pero hay buenos documentos que dan fe de ello. El apóstol Pedro fue crucificado, pero no consideró ser digno de ser crucificado como su maestro y pidió que se le invirtiese. Es lo que nos narra, ¿verdad?, la historia acerca de este varón, de un hombre ilustre, porque dice el texto que consideramos Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Claro que de un hombre ilustre podemos aprender, los ilustres nos inspiran, nos gusta saber cómo un ilustre se convirtió en tal,
gente como por ejemplo, a ver, ¿de quién hablaremos de ilustres en la historia? Para ustedes, ¿quién es una persona sobresaliente, ilustre, que le inspira, que le motiva a imitarle? Por ejemplo, vamos a decir, el creador de la imprenta. A ver, ¿cuál es el nombre del creador de la imprenta? Gutenberg. Dicen que es el invento más importante que ha habido en toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy, incluyendo la tecnología en su gran avance actual. El primer astronauta que pisó la luna, ¿te inspira? A mí sí, sobre todo la frase que usó cuando puso el pie sobre la luna. ¿Recuerdo cuál fue esa frase? Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Es tremenda esa frase, ¿verdad? Neil Armstrong. ¿Qué le parece el desarrollador de las vacunas que han quitado tantas enfermedades y evitado tantas muertes? Y usted puede así considerar muchas personas ilustres que le inspiran, que le ayudan, que le bendicen con su vida. Pero mire, Jabes fue ilustre para Dios. Jabes procuró hacer con su vida algo que le diera gloria a Dios. E insisto, mis amados, esa debe ser la meta de cualquier hijo e hija de Dios. Pero ¿por qué fue ilustre Jabes? En un momento, insisto, abordaremos ese punto. Jabes fue ilustre, Jabes sobresalió, Jabes le dio la gloria a Dios con su vida porque supo invocar a Dios. Y ese será uno de mis objetivos en este mensaje, que el Espíritu Santo y la palabra nos inspiren e instruyan para saber invocar a Dios. No se nos olvide, mis hermanos, estamos en esta tierra no para construir nuestros propios reinos, feudos. Estamos en esta tierra para construir el reino de Dios. Estamos en esta tierra para que más ingresen al reino de los cielos. Estamos en esta tierra para darle gloria a Dios. ¿No da gloria a Dios el testimonio de una jovencita que es operada de un tumor? Oiga, no fue un tumor en el brazo, no fue un tumor en el muslo, fue un tumor en el cerebro, donde los médicos, le aseguro, no conozco detalles a precisión, pero le puedo asegurar que tenían miedo de meterse a esa parte. Y el testimonio es hermoso, ¿verdad? Algo tuvo que ocurrir sobrenatural que ellos no se explican, pero nosotros sabemos qué es lo que estaba pasando en el momento de la cirugía, ¿verdad? Ángeles poderosos del Señor ahí conduciendo las manos de los cirujanos. Eso da gloria a Dios. Entonces, aún en las pruebas, en las dificultades, busquemos darle honor y gloria al Señor. Si Dios nos concede cierto nivel de prosperidad, digamos, ser sobresalientes en las cosas que hacemos en la vida, démosle gloria al Señor con eso. Le damos gloria a Dios, ¿sabe cuándo? Cuando le compartimos a otro de la palabra de Dios. ¿Qué mayor gloria podemos darle a Dios que compartir el evangelio de la gracia, que puede salvar, que puede perdonar y llevar a las personas a conectarse con Dios para estar con Él con la eternidad? ¿Qué gloria mayor le podemos dar al Señor con eso? Hacer válida la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Mi amado, estamos en esta tierra para darle gloria a Dios. Esa es la primera virtud de Jabes, que con su vida fue un ilustre, pero para el Señor. Hay una segunda lección que yo puedo ver en esta hermosa oración de Jabes. Dice el versículo número 9, lo leo completo otra vez. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. ¿Sabe qué significa la palabra Jabes? Dolor. Dolor. Así le puso su mamá. ¿Por qué le puso ese nombre? Pues nos da el testimonio de la Escritura, porque la mamá dice que lo dio a luz en dolor. Y qué interesante o trascendente tiene aceptar que una mujer dé luz con dolor. A ver cuántas mamitas hay aquí. ¿Cómo la pasaron en tiempo de sus alumbramiento o alumbramientos? ¿Suave? ¿Estaban tranquilas así tomándose una Coca-Cola o un cafecito de Starbucks? ¿Cómo estaban? O sea, no tiene nada de extraño, ¿verdad? Dar
a luz con dolor. Conozco una persona, por respeto omito su nombre, una persona que llevamos a los pies de Cristo hace muchos años. Ella vive en otro país. Ella oró a Dios cuando se convirtió a Cristo, fue una de sus primeras peticiones. Señor, veo en la Biblia desde Génesis que las mujeres alumbramos con dolor. ¿Me permitirías tener mis alumbramientos sin dolor? ¿Qué cree que hizo Dios? Tuvo 3 hijos sin dolor, los 3. Era la envidia de sus amigas embarazadas. Pero lo normal, lo natural es que las mujeres den a luz con mucho o poco. Mucho. Gloria a Dios que soy hombre y nunca voy a saber qué es eso. Recuerdo cuando tuvimos a nuestra primera hijita, Areli. Pues ahí vamos los dos, ¿verdad? Mi esposa embarazada físicamente, yo embarazado emocionalmente, y fuimos al hospital y corriendo y la emoción y todo lo que implica, ¿verdad? Y bueno, ya estaba ahí en su recámara esperando ser llevada a la sala de parto mi esposa, y yo le veía su rostro y cómo le dolía y no se acomodaba en la cama. ¿Y qué puedo hacer por ti? Ya le habían dado un medicamento para ayudarle un poco, y me acuerdo que ella me decía: sóbame la espalda, sóbame la espalda. Y me tira la vida sobándole la espalda. Ahora súbele, ahora bájale, y más y menos. Y ahí estoy ayudándole en su dolor. Las mujeres dan a luz con dolor. Pero el testimonio de esta mujer, la madre de Jabes, no tiene que ver con lo que estoy diciendo. Hay una implicación tremenda en esto. Esta mujer dio a luz a su hijo. No se refiere al dolor físico, sino que había mucho dolor en su vida cuando dio a luz a Jabes. En la cultura judía, es algo que hemos ido aprendiendo, ¿verdad?, con el conocimiento de la palabra los cristianos. En la cultura judía la asignación del nombre personal era fundamental, porque el nombre muchas veces, no siempre, pero muchas veces determinaba destino, carácter, incluso aspectos de la personalidad. Y el nombre también era un testimonio de lo que en ese momento del alumbramiento la familia, y en este caso una madre, estaba experimentando. Había dolor en la vida de esta mujer, y el nacimiento de ese nuevo hijo le representaba mucho dolor. No lo dice el texto, pero creo que es válido hacer este ejercicio, nos puede ayudar. ¿Por qué sufría esta mujer? Quizás una viuda, y la llegada de un nuevo bebé implicaba un desafío enorme. Quizás era pobre, quizás había sido abusada, abandonada, humillada. Porque estaba en dolor esta mujer. El caso es que ese hijo no le significaba alegría. De hecho, incluso con el nombre, oiga, esto es terrible, tremendo y terrible. Asignarle el nombre, el padre judío, a los hijos también estaban profetizando. Le profetizaba al propio hijo dolor. Yo puedo entender, mis hermanos, y claro, aceptando la gran responsabilidad de no estirar los textos bíblicos al grado de cometer un error, pero a veces es válido este ejercicio para procurar tener una aplicación particular del texto a nuestras vidas. Y pienso que quizás a Jabes le faltó el afecto, la instrucción, la disciplina de una madre, elementos necesarios para que los hijos crezcan sanos, fuertes y sobre todo vivan en el propósito de Dios. El contexto del nacimiento de Jabes fue dolor. Hay una realidad inevitable para todos nosotros. En esta vida, amados, hay dolor de toda índole. Y con el dolor, cuando llega a nosotros, podemos hacer 3 cosas con él: o quedar afectados y derrotados, o maquillar el dolor y disimularlo, o lo tercero, lo que nos instruye la Escritura, permitir que el Señor sane el dolor. ¿Qué opción escogemos? En el Salmo 34, 18 y 19 encontramos un testimonio hermoso de su escritor acerca del trato que Dios quiere dar a nuestro dolor. Dice Salmos 34, versículo 18: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón.
Él salva a los contritos de espíritu. Contrito es adolorido, afligido. Versículo 19: muchas son las aflicciones, y póngale entre otras aflicciones, dolores del justo. ¿Cuál es la promesa del Señor? ¿Cuál es la promesa de Dios? Dígalo así con alegría, con gozo, con esperanza. ¿Cuál es la promesa del Señor? Pero de todas ellas lo libra Dios. Inevitable el dolor, inevitable. Vivimos en un mundo caído, rodeados de personas con naturaleza pecaminosa, y nosotros todavía portamos la naturaleza pecaminosa. Hay dolor, hay injusticias, hay abusos, hay daños, a veces merecidos, a veces, quizás la mayoría, inmerecidos. Hay que aceptar esa realidad. No somos masoquistas, lo rechazamos, pero aceptamos los hechos. Pero contraponemos a esos hechos una verdad y realidad superior, que el Señor dice, la última parte del versículo: de todas las aflicciones el Señor libra a sus hijos. Cuando dicen: gracias a Dios que hoy me recuerda estas cosas, mi Dios, el dolor que estoy pasando en este momento, la aflicción que estoy teniendo, tiene solución, no tiene que determinar mi destino, porque hay esperanza para mí por venir. Isaías 57:15. Déjeme insistir en esta idea del dolor. Dice Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, nuestro Dios. Testifica nuestro Dios: yo habito en la altura y la santidad. Ese es mi lugar. Vivo en un lugar de gloria, de plenitud, de perfección. Todos los adjetivos superiores que usted pueda encontrar se los puede atribuir a Dios y quedaríamos limitados en describir su grandeza. Bueno, a pesar de la grandeza del Señor, Él dice, y del lugar que Él ocupa: pero habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, volver a darle vida a los quebrantados del corazón. Ese es el Dios en el cual creemos. Ese es el Dios, por supuesto, al cual vale la pena servir, y como en su momento dijimos, buscar como meta principal en la vida, darle gloria. Pienso entonces que por la oración del versículo 10 de Primera de Crónicas 4, la oración de Jabes, pienso que Jabes rechaza que ni las heridas, ni las circunstancias, ni sus limitaciones, ni mucho menos Satanás defina su porvenir. Nuestro porvenir está en Dios. Los médicos que atendieron a nuestra hermana Angie decían: ¡qué suerte tienes! ¿Y sabe que es bíblico el tema de la suerte? No como el mundo lo propone, ¿verdad? El zodiaco y esas cosas, el horóscopo, nada que ver. Eso es diabólico. Pero claramente la Escritura dice y testifica el salmista: oh Dios, tú sustentas mi suerte. Tú sustentas mi suerte. Nuestra vida no está al azar, nuestra vida está en el Todopoderoso, regida y normada, dirigida por Él, el que sostiene al sol y las estrellas, todo el universo. Sostiene nuestra vida porque nuestra suerte está en sus manos. Dos lecciones hasta este momento de la oración de Jabes. Número uno, ¿cuál es? ¿Lo está anotando? Yo siempre les recomiendo que tome nota. Número uno, que debemos tener una meta: ser ilustres para Dios, y eso significa darle gloria. Segunda lección, que no debemos permitir que las malas experiencias del pasado definan nuestro futuro. Pero número tres,
Y esto es bien lindo, mis hermanos. Y en esto tenemos que aprender todavía mucho nosotros. Saber invocar al Señor trae bendición. Saber invocar a Dios trae bendición. Mauricio, miren, volteó a ver a mi hermano luego. Lo invoqué. El invocar es poderoso. Por eso cuando las personas que creen en el reino espiritual satánico e invocan demonios y a sus ídolos, etcétera, hay un efecto en el mundo espiritual, lo están invocando, lo están llamando. Pero es más poderoso lo que hacemos tú y yo. Invocamos el nombre de Jesucristo, invocamos el nombre del Señor y tenemos su atención. Pero el invocar bíblico va mucho más allá de eso. Perdón, Mauricio, si te asusté. A lo mejor te desperté. Esa sería una bendición, ¿no? Estoy bromeando, por supuesto. Saber invocar al Señor trae bendición. Pero la práctica bíblica de la invocación a Dios no es cualquier cosa. Invocar a Dios es llamar su atención, pero con base a los criterios de Él, no los míos. Exploremos esto un momento, esto nos va a traer mucha utilidad. Vayamos a Salmos 145, del 18 al 20. Salmos 145, del 18 al 20. Cercano está el Señor a todos los que le invocan. Cuando dicen, gracias, Señor. Yo te invoco a toda hora, en todo momento, por lo menos 3 veces al día cuando voy a comer, pero te invoco, Señor. Pero la promesa del Señor es: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero sigue diciendo el texto: a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. Identifiquemos algunos elementos en estos versículos y conéctelos con la idea de invocar a Dios de veras. Dice el versículo, el 18, en alguna de sus partes: los que le temen. Oirá el clamor de ellos. Vaya notando, hay temor a Dios, hay clamor a Dios, pero dice en la parte final del 20, los que le aman. ¿Qué implica entonces invocar a Dios? Temer a Dios, clamar a Dios, amar a Dios. Entonces va cambiando un poquito la cosa, ¿verdad? ¿Sí está bien? Si yo le temo, si yo lo amo, si clamo a Él, lo estoy invocando. Avancemos un poquito más en eso. Acompáñeme a Isaías capítulo 58, y este pasaje es confrontador, pero nos bendice. Isaías 58 a partir del 9. Entonces, ayúdeme, invocarás y te oirá el Señor. Ah, qué padre, ¿no? Ya lo hicimos, nada más hay que invocar. Pero estamos explorando en este momento qué implica la invocación bíblica para que sea eficaz. Te oirá el Señor, clamarás, ahí está repitiendo otra vez, clamarás. Y dirá Él: heme aquí. Pobrecito de mi hermano Mauricio, ahorita lo espanté, ¿verdad? Heme aquí. Escuchemos. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento, saciares al alma afligida.
No, yo no tengo para saciar el hambre afligida de nadie. Mentira, tienes el Evangelio. No hay recurso más poderoso para sanar la aflicción de una persona que compartir el Evangelio del reino. Y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Qué bendiciones, ¿verdad, mis hermanos? Y aquí viene otra vez el if condicional. Si retrajeres del día de reposo tu pie. A esta generación de creyentes no ocurrió así en la generación de mi hermano Saúl cuando se convirtió a Cristo hace décadas atrás, o de mi esposa cuando se convirtió a Cristo décadas atrás. Yo no sé si ellos padecieron esto como iglesia, pero actualmente lo estamos padeciendo. Que ni siquiera el domingo, mis hermanos, el que hemos proclamado por cientos de años, el día del Señor, ni siquiera el domingo somos capaces de dárselo al Señor. Nos hacemos selectivos. Si este domingo no tengo un compromiso, si este domingo no tengo un espacio donde yo quiero deleitarme en las cosas que me gustan, y condicionamos el asistir a la iglesia. No le estoy hablando a usted, le estoy hablando te digo Panchita para que escuche Juanita. Pero mire cómo dice el pasaje: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamares ese día delicia, santo, glorioso al Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿No le parece una tragedia, mis hermanos? Que hemos perdido el peso, la importancia, la sustancia de dedicarle un día al Señor. Dios nos ayude a reaccionar, porque lo que estamos considerando es bien trascendente. Estamos diciendo que el que invoca al Señor tiene su bendición, tiene su favor, pero este texto nos está apuntando, nos está ubicando, nos está corrigiendo, nos está adecuando a cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Pero el versículo 14 es precioso: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bendición aquel que invoca el nombre del Señor. Quizás un amén por ahí, solo para darme cuenta que me estoy comunicando. Y a partir de ahí, mis hermanos, regresemos por último a el testimonio de Jabes. Primero de Crónicas 4, versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel. Había hecho como meta de su vida darle gloria a Dios. Rechazó la terrible seducción, porque lo es a veces, de quedarse entrampado en el dolor, confiando que en el dolor Dios tenía propósito y lo habría de sacar de él, de ese dolor. Pero buscó con su vida darle gloria a Dios, temer a Dios, amar a Dios, glorificar a Dios. Y entonces, sobre ese fundamento, llamar la atención de Dios. Y teniendo la atención de Dios, con esa seguridad, pide las cosas que tú y yo, como hijos y como hijas de Dios, cuando seguimos, al menos ciñéndonos a este texto de esta mañana, el testimonio de Jabes, también tú y yo podemos pedir: oh, si me dieras bendición. Oh, si me dieras bendición, contar con el favor de Dios. La bendición de Dios tiene muchas expresiones, de acuerdo a la necesidad o situación particular de cada quien. A lo mejor la necesidad de alguno esta mañana es el perdón de Dios.
Qué bendición es ser perdonado por Dios cuando reconocemos nuestros pecados y ser librados de la condenación, de la acusación y sacados a libertad. Qué bendición es ser perdonado. Qué bendición, mis hermanos, es obtener sabiduría del Señor para tomar la decisión correcta. Qué bendición es cuando Dios me abre oportunidades en la vida para avanzar. Qué bendición es recuperarme de un estado cualquiera difícil. Oh, si me dieras bendición, es la petición. Intencionalmente pienso que el Espíritu Santo dejó así abierta esta expresión para procurar aplicarla personalmente cada uno de nosotros a nuestra circunstancia específica. Pero te recuerdo algo que no se nos debe olvidar: las máximas bendiciones ya nos han sido dadas a los creyentes a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura: toda bendición espiritual en Cristo Jesús, la iglesia del Señor ya las tiene. Oh, si me dieras bendición. Después añade: y ensanchar es mi territorio. Ensanchamiento de territorio para alguien como Jabes, para un judío de aquel tiempo, en un contexto donde vienen de esclavitud, del exilio, están regresando a su tierra, no saben qué hacer, por dónde comenzar, está el reparto de los territorios e incluso hay pobreza económica, y Jabes dice: ensancha mi territorio. Para él significaba quizás aumento de ingresos, vivienda, influencias. Pero para nosotros, mis hermanos, ¿qué significa que le pidamos a Dios: ensancha mi territorio? Yo pienso que es pedirle al Señor algo como lo siguiente: Dios, hay áreas de mi vida que están limitadas y esas limitaciones me impiden dar gloria a tu nombre, agradarte a ti. Señor, ensancha esas cosas, porque estoy limitado en este momento. Es pedirle a Dios, por ejemplo, el misionero, pedirle: Señor, déjame entender y en forma particular donde no conocen tu nombre personas, y dame la gracia, los recursos, la fuerza, la salud, la unción de tu Espíritu para llevar el evangelio a los perdidos. Eso es buscar ensanchar el territorio. Pero no todos tenemos llamado misionero, otros son llamados a los negocios. Señor, estoy limitado en mi negocio y yo quiero darte gloria con mi economía, y quiero fortalecer tu obra y sostener misioneros y sostener pastores, y que la iglesia sea próspera para tu gloria. Entonces, Señor, ensancha mi economía. Oh, mi matrimonio, Dios, es uno que no acaba de cuajar, tiene muchos desafíos, pero dame el corazón de Cristo para amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. O la mujer puede decir: Señor, este cabezón no le cae el 20, ensancha mi corazón para tener más misericordia y más fe de que tú lo puedes cambiar. Ensancha mi territorio. También tiene muchas aplicaciones, pero es una oración que el hijo y la hija de Dios está, o debe, mejor dicho, inspirarse por esta clase de textos para hacer tal clase de oración: Señor, ensancha mi territorio. Viene una tercera petición en la oración de Jabes: oh, si tu mano estuviese conmigo. Si tu mano estuviese conmigo. Y lo hemos dicho muchas veces: el que la mano de Dios esté con alguien significa que el poder de Dios, el sostenimiento de Dios, el resguardo de Dios está con él. Así nos da testimonio Esdras capítulo 8 versículo 22. Esdras 8:22 dice como testimonio: tuve vergüenza de pedir al rey tropa, gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. La mano del Señor es para bien sobre todos los que le buscan. Tú y yo necesitamos la mano de Dios todos los días. Todos los días necesitamos el poder de Dios. No abuso de tiempo en esta mañana, pero a mí me da tentación de hablar tanto de esta expresión: la mano de Dios. Pero yo espero que el Espíritu Santo le esté dando la mejor explicación y aplicación de esa frase. Y la última parte de la oración de Jabes es: Señor, y me libraras de mal. Me libraras de mal.
para que el mal no me dañe. Hay dos sentidos en esta petición. Ser librado del mal, en primer lugar, y es lo más importante, se lo aseguro, es ser librados de tentación. No caer en el mal, no caer en lo malo, no caer en una condición que deshonre a mi Dios y me acabe destruyendo. Líbranos del mal. Creo que es el sentido principal de aquella oración que Jesucristo nos enseña como modelo de oración, el Padre Nuestro. Líbranos del mal. ¿No es cierto que el Señor nos instruyó ahora sí? Y líbranos del mal. Pero hay otra implicación, no solamente es no caer en tentación para hacer lo malo, también es líbranos del mal en el sentido que si el mal llega a nuestras vidas, y vaya que ha llegado y seguirá llegando, no nos destruya, no nos dañe. Hay dos mujercitas, muchas personas en la vida, como hacían ustedes, en mi caso también, que nos han inspirado y ayudado, ¿verdad?, en nuestro andar cristiano. Y recuerdo una señora, omito su nombre porque algunos la conocen y es hermoso todo lo que yo pueda referir de ella, pero recuerdo que un día nos enteramos, mi esposa y yo, que estaba enferma y la fuimos a visitar y estaba sola en su casa, totalmente sola, pero ciega. Tenía un padecimiento que la dejó sin vista y estaba recostada. Incluso llegamos, abrimos la puerta de su casa, estaba abierta, no había ni siquiera quien la viera. No sé si siempre la dejaba así o en esa ocasión sabía que la visitábamos y ella de alguna manera se levantó y abrió, no sé, pero entramos y llegamos a donde estaba ella. ¿Qué cree que encontramos? ¿Algo desolador? ¿Algo que tú lo ves y te dan ganas de llorar? ¿Sabe qué encontramos? Una mujer llena de gozo. ¿Cómo se encuentra, hermana fulana? Bendecida. Y no era de dientes para afuera, ¿eh? La presencia de Dios estaba allí. No, hombre, mi esposa y yo salimos ministrados, ¿verdad? Son de esos casos, a lo mejor le ha pasado que usted va a orar por alguien porque está en una necesidad y el que sale edificado y bendecido es uno. ¿Le ha pasado eso? A mí con frecuencia. Pues la vida de esa mujer era así. Su propia vida, el testimonio de la presencia real de Dios en su vida era una transmisión de bendición para nosotros. ¿Sabe qué había pasado? Llegó el mal a su vida, pero no la dañó. Y le puedo platicar historias así en ese sentido. Entonces, cuando Jabes dice que el mal no me dañe, está dando por sentado implícitamente que el mal va a llegar, pero el mal no nos puede dañar, mis hermanos, cuando estamos cubiertos con la gracia y el favor del Señor, que es su bendición. Concluyamos. Última parte del versículo. Creo que no hay mucho que decir, solo anhelarlo, solo desearlo, solo pedirlo. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Te atreverías hoy a invocar al Señor y confiar en que Él te otorgará lo que pides? Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias. A ti la honra y la gloria por la presencia de tu Espíritu Santo entre nosotros, pero por tu bendita palabra. Hoy, Señor, nos has llevado a meditar el testimonio de un varón del cual podemos obtener 3 lecciones. Número 1, que no debemos, Señor, permitir que las malas experiencias del pasado definan mi futuro. Que no, o mejor dicho, que sí debemos tener como meta primordial en la vida ser ilustres para ti, es decir, darte gloria. Pero número 3, saber invocarte a ti nos trae bendición.